Para este quinto y último video vamos a a construir las distintas gráficas que pueden resultar de esta tabla de frecuencias para datos agrupados. Se trata entonces de hacer en primera instancia la tabla, o más bien el gráfico de barras que relaciona a los intervalos y a las frecuencias acumuladas. Para ello, me dirijo a los intervalos, señalo desde el primer intervalo con clic arrastrado hasta el sexto intervalo. Como eso lo voy a comparar con respecto a las frecuencias acumuladas, entonces doy clic en control, lo dejo sostenido y señalo la columna de las frecuencias acumuladas hasta este valor 6. Suelto y una vez que suelto me dirijo hacia insertar, cliqueo en esta pestaña, busco los gráficos, doy clic y quiero que me presente un gráfico en 3D. Doy clic en el primero, aparece nuestro gráfico. Podemos simplemente desplazar el gráfico. Más conveniente es pararnos en este sector y jalar hacia abajo. Inclusive también le podemos cambiar de tamaño a ese gráfico. Parándonos en las esquinas, cambia el tamaño, se vuelve un poquito más pequeño. Pues bien, en este gráfico no tenemos título y es bueno colocar que esto es un diagrama de barras correspondiente a las frecuencias absolutas. Para eso me voy hacia la parte superior, doy clic en presentación y me aparece título del gráfico. Doy clic allí, aparece ninguno, yo quiero que aparezca un título encima del gráfico o en la parte superior, como sea. Démosle en este y aparece el título del gráfico. Y si quiero también los nombres de los ejes, entonces le digo que me permita darle nombre a los rótulos de los ejes. Así al horizontal, digamos que el título bajo el eje, ahí está. Y también se puede al vertical, digamos que título girado. Ahí tenemos las tres entradas para los tres títulos de nuestro gráfico. Voy a darle título al gráfico, selecciono todo ese título para comenzar a escribir y le digo que ese es tabla de peso de los estudiantes o tabla de frecuencias absolutas. Escribamos ahí tabla de frecuencias absolutas, tabla de frecuencias absolutas. Me vengo a la parte inferior donde está el título del eje y esto digamos que son intervalos. Intervalos de clases. Y este título de acá, pues seleccionemos diciendo que se llama frecuencias absolutas. Frecuencias absolutas. Absolutas. Frecuencias absolutas. Y ya tenemos nuestro primer gráfico, donde se observa el comportamiento de cada una de las variables con respecto a la frecuencia absoluta. Corramos un poquitico más el gráfico hacia la derecha para tener una mejor visualización de los otros datos. Si quiero cambiar el estilo de gráfico, pues hago clic en el gráfico en forma general y me dirijo a la parte de herramientas de gráfico y comienzo a mirar alternativas. Cliqueando puedo observar el tipo o estilo de gráfico que más me interese. Dejemos ese ahí, me parece muy interesante y bonito. Pasamos entonces a construir nuestro segundo gráfico. El segundo gráfico lo vamos a llamar
el histograma. Vamos a mirar cómo se construye, perdón, el histograma no, el polígono de frecuencias. Para el polígono de frecuencias vamos a hacer el siguiente. Cliqueo acá con el fin de que nuestro diagrama aparezca en esta celda. Y vuelvo a hacer el mismo trabajo que hice anteriormente. Selecciono todos los intervalos, marco control y selecciono las frecuencias absolutas. Me dirijo a insertar gráfico, pero en forma de líneas, y démosle el primero. Nos aparece nuestro siguiente diagramita o nuestro siguiente polígono de frecuencias. Este es el polígono que básicamente muestra el recorrido que se presenta entre estas barras. Ahí está. Inicialmente es horizontal, luego tiene un ascenso, luego un descenso y luego sigue este recorrido que tiene acá. Pero podemos hacer una mejor presentación de este polígono. Vamos a buscarle las siguientes alternativas. Vamos por acá y digámosle que me muestre las líneas punteadas que determinan los puntos medios de estos bloques, o sea, pues la mitad de esta marca de clase. La mitad entre 49.5 y 53.5, pues esa mitad, según lo vimos en la tabla, es la marca de clase, y esa marca de clase corresponde justamente esa mitad a 51.5. Esta línea representa la mitad entre 53.5 y 57.5, que es justamente 55.5, y así sucesivamente. Cada línea es justamente la marca de clase que va desde la mitad del intervalo hasta el alcance que tiene la frecuencia absoluta. Entonces tenemos ya nuestra segunda gráfica. Le podemos dar un título, digámosle presentación. El título del gráfico, le decimos arribita que ese es el título del gráfico, polígono de frecuencias. Polígono de frecuencias absolutas. Tenemos nuestro título. Vamos a tratar de empequeñecerlo un poquito porque realmente está bastante grande. Le decimos que me lo dé en tamaño 11. Y ahorita podemos modificar un pequeño desplazamiento hacia arriba. Listo. Ahí tenemos nuestra tablita, nuestro trabajito un poquito mejor elaborado. También le podemos dar título a los ejes. Aquí sería exactamente el mismo. Intervalos de clases. Digamos, intervalos de clases. Y en este, frecuencia absoluta también, igual que el otro. Suprimamos todo eso y digamos frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Frecuencias absolutas. Doy clic afuera y ya queda nuestro gráfico. Nuestro siguiente gráfico corresponde a un elemento nuevo en nuestro estudio que tiene que ver con lo que se llama un nuevo gráfico. Ese se llama la ojiva de frecuencias absolutas. Para ello, pues señalamos todos los intervalos, luego damos o pinchamos la tecla control. A esa tecla control le señalamos también, teniendo la tecla pinchada, las frecuencias acumuladas, todas las frecuencias acumuladas. Quitemos este valor, pero que queden solamente las frecuencias acumuladas. Una vez estén esas dos, suelto la tecla control, me voy a insertar y le digo que me presente un diagrama de líneas. Hagamos el primero y me aparece la ojiva de frecuencias absolutas. Así se llama esta gráfica. Yo lo llamaría polígono de frecuencias absolutas, pero aquí lo llaman la ojiva. Tenemos ahí nuestra gráfica. Recuerde que de aquí se puede cambiar el color para la presentación que usted
desee. Bien, igual como se hizo en las anteriores gráficas, se le pueden insertar los títulos yendo a presentación y se le puede colocar el título del gráfico que se llama ojiva de frecuencias absolutas. Ojiva de frecuencias acumuladas, perdón, de frecuencias acumuladas. También puedo ir a la presentación y decir que me dé los rótulos de los ejes del eje horizontal, digamos los intervalos de las marcas, pero tenemos que señalar allá adentro para que podamos borrar lo que ya está escrito ahí. Intervalos de las marcas. También le podemos dar un título al eje vertical, título girado, y aquí comenzamos a escribir, suprimir, 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 hasta borrarlos todos. Y esto se llama las frecuencias acumuladas. Frecuencias acumuladas. Le doy clic por fuera y aparecen ya los títulos de todos los elementos, excepto los de las series, que eso es un trabajo de otra clase. Y finalmente construiremos el diagrama circular, nuestra última gráfica. Vamos a pulir un poquitico más acá, que queden iguales los dos diagramas, las dos barras. Y lo último que me toca representar en este espacio podría ser el diagrama circular. Para construir el diagrama circular nos vamos a venir a las marcas de clase, vamos a señalar todas las marcas de clase, doy clic en control y me vengo para las frecuencias absolutas y arrastro hasta el valor número 6. Luego me voy a insertar, le digo que me inserte un diagrama circular, ojalá en 3D. Aquí aparece nuestro diagramita. La cuestión de este diagrama es arrastrarlo hasta esta parte inferior para ir acomodando que se ajuste a nuestra pantalla y tener una mejor visualización. Ahí lo tenemos. Podemos ajustarlo otro poquitico más, todavía está un poquito grande, y volvemos a subir el gráfico. Paramos en las esquinitas donde me permita hacer un recorte del tamaño de la figura. Podemos también hacerle a este gráfico algunos cambios que nos permitan visualizar mejor lo que se está mostrando acá. Por ejemplo, si señalo el gráfico, aparece esta lista de comandos. Me voy a diseño y le digo que en diseño me muestre las siguientes opciones. Me gustaría, por ejemplo, esta. Esta me muestra el intervalo 1, el intervalo 2, el intervalo 3, el intervalo 4, el intervalo 5. Esta me muestra los porcentajes de cada uno de los intervalos. Por ejemplo, el intervalo 1 que está en este azul tiene un porcentaje del 14%. El intervalo 2 tiene un porcentaje del 15% aproximadamente, y así sucesivamente. Podemos ir a presentación y decir que me permita colocarle título a esto, y el título del gráfico pues simplemente es diagrama circular. Circular. Cambiemos esta D, que es una D mayúscula, y nos queda nuestro trabajo. Subamos un poquitico el título y ahí tenemos nuestro diagrama circular. Ya lo que concierne a colocarle más datos y más nombres a esto es cuestión de ir trabajando las herramientas de diseño, presentación y formato. Bueno, compañeritos, miremos todo lo que hicimos en este trabajo. Partimos de una serie de datos no agrupados, luego lo que hicimos fue ordenarlos de menor a mayor, luego quitamos, todo esto se hizo en el video número 1, luego quitamos los valores o los datos repetidos, y posteriormente hallamos las frecuencias absolutas de cada uno de estos datos, y a partir de ahí establecimos 6 intervalos
y encontramos los límites inferior y superior de cada uno de los intervalos, la amplitud, el rango. Luego se construyeron las frecuencias absolutas y relativas en valores fraccionarios, en valores porcentuales. Y finalmente, y previamente se halló la media, la moda y la mediana. Por último, hicimos un trabajo estadístico en el que se construían los diferentes gráficos estadísticos. O sea que es un trabajo bastante completo, por eso la necesidad de que ustedes realicen otro parecido ayudándose de este tipo de evidencias a través de los videos tutoriales que se les va a compartir. Muchísima suerte en el trabajo que van a realizar y en la presentación de las evidencias de aprendizaje para este periodo. Hasta luego.